La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. Ayer nos ponía el presidente el ejemplo de los profesores, aunque es verdad que la mayoría de los profesores están vacunados, ¿no? Y tenemos muchos profesionales sanitarios que no se hayan vacunado, a los que también se les pediría un test, según el presidente, para acudir a su puesto de trabajo. Vamos a abordar en los próximos minutos, Antonio Herrero, este asunto. Así es, eran muchos los que se planteaban cuántos funcionarios de las distintas categorías pues están sin vacunar, y el presidente del Gobierno de Canarias lanzaba ayer esa intención de su ejecutivo pues de solicitarle una prueba cada determinado tiempo para ver que estaban libres del virus. Sin embargo, en el caso de los sanitarios fueron, hay que recordarlo, de los primeros grupos en ser vacunados, precisamente por estar en contacto constantemente con la enfermedad. Y podemos ya saludar a Luciano Santana Cabrera, que es jefe de sección de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Luciano, buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted qué opina de aquellos compañeros que, aunque sean minoritarios, pues todavía han decidido no ponerse la vacuna? Vamos a ver, yo pienso que ese problema no lo tenemos en Canarias, ni en Canarias ni en España. Yo creo que es un problema que en países de nuestro entorno sí que tiene relativa gran importancia, y entonces eso como nos ha salpicado a nosotros, y se quiere hacer de un problema que en realidad no lo es. Yo te puedo decir datos que nosotros estamos llevando un trabajo de investigación justo en Canarias. No tenemos datos definitivos porque el trabajo está en marcha con profesionales sanitarios, y de una muestra que llevamos por ahora de más de 400 profesionales, casi, bueno, el 96% justamente, son datos exactos, se han vacunado. Es decir, que es un problema mínimo ahora mismo los profesionales que no están vacunados en Canarias. O sea, que eso no debe ser una gran preocupación, entiendo, Luciano, entonces. En absoluto. Yo creo que el porcentaje de profesionales que no están vacunados es mínimo. Es mínimo, y además la mayoría, y son datos derivados del estudio que estamos llevando a cabo, casi, bueno, más de un 90%, sí que piensan que todo el personal sanitario debería estar vacunado. Incluso más del 80% piensan que debe ser obligatoria. Es decir, que todos estamos remando en el mismo barco. Yeah. Que hay personas que no se quieren vacunar por motivos los que sea, pues siempre habrá en todos los sectores, seguramente lo habrá. De todas formas, estaba comentando Antonio Herrero, bueno, y en el colectivo más cercano a Luciano Santana, digo, pues ahí estarán más convencidos que en ningún departamento, porque lo habrán visto con sus propios ojos los efectos que tiene no estar vacunado, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, eso tiene su doble visión. ¿Qué pasa con los sanitarios? Los sanitarios de siempre han sido un sector, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, que se adherían poquísimo, en bajas cantidades, a la vacuna. Es decir, que las campañas vacunacionales que se hacían con la gripe, en la última, creo que fue del 30%, cuando siempre se recomienda a los profesionales sanitarios de que se vacunen. Entonces, con el COVID, fíjate que el ver a todo cómo afectaba de forma tan grave la enfermedad a las personas, yo creo que fue un punto decisivo para ellos, no solo para protegerse, sino como ejemplaridad hacia la población. Ellos, el profesional sanitario, quería predicar con el ejemplo, y fueron los primeros que se prestaron a decir, hay que vacunarse, no nos pasa nada, vamos a hacer ejemplo, y eso es digno de alabar. Yeah. Luciano, y esta idea que tiene el gobierno de Canarias de pedirle un test a aquellos que no se vacunen, saliéndonos del campo sanitario, sino pensando también pues en los funcionarios de la administración, a los profesores, aunque también los profesores pues son una mínima proporción los que no están vacunados. ¿Ustedes cómo lo ven?
A ver, las pruebas son pruebas que nos van a decir si estás contagiado en ese momento. Pero no te va a decir cómo vas a estar mañana o cómo vas a estar dentro de 3 horas. Las pruebas puntuales no tienen mucho valor. Yo no le doy a eso mucho valor, porque tener una PCR, ¿cuánto tiempo se la hace? ¿Todos los días? Pues es algo un poco tirar al absurdo. Sí que debemos de tener claro que la vacuna no es la panacea. Es decir, que no vamos a tener una protección del 100% en absoluto. De hecho, ya están saliendo estudios en Estados Unidos, en ciertas instituciones sanitarias, que han estudiado a todos los profesionales sanitarios, los han seguido durante todo el primer semestre, y en instituciones donde están vacunados más del 80% de los profesionales sanitarios, pues ven que a partir de julio empiezan a aparecer personas contagiadas, profesionales contagiados. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus va mutando y la eficacia de la vacuna va bajando. Y una eficacia que teníamos con una variante que era del 90% se está convirtiendo en una eficacia del 60%. Entonces, habrá que seguir haciendo pruebas a los profesionales, no solo a los sanitarios, habrá que hacer solo a los profesores. Pero, ¿qué es lo que tenemos que aprender de todo esto? Que no podemos olvidar que la clave del control de la pandemia es la protección. El uso adecuado de las mascarillas, el seguir tener unas zonas ventiladas, muy ventiladas, no estar aglomerados. Ahí está la clave. Ayer nos dijo Luciano, el presidente, que no íbamos a tener una sexta ola. ¿Usted qué dice? Seguro, esto tendremos seguramente. Yo lo único que espero es que las olas que vengan sean menores, que sean más pequeñas. A ver, ahora esta ola, ¿qué ha pasado? En primer lugar, la movilidad en la población ha sido la mayor desde toda la pandemia. Es decir, que es donde hemos visto estadios con un montón de público. Hemos visto aeropuertos llenos hasta la bandera, hoteles. Es decir, que ha habido un movimiento poblacional, un contacto entre la población tremendo. Y con eso hemos podido tener una gran ola de contagios, pero nuestro sistema sanitario ha podido, con mucho esfuerzo, ha podido ir solventándola y ha ido bajando. Yo espero que en las próximas no sea una oleada tan grande, porque la vacunación va a seguir y las personas van a seguir vacunándose, pero vamos a tenerlo seguro, vamos a seguir con muchas oleadas hasta que no haya una vacunación de más del 90% en toda la población mundial. No, ese es el problema, ¿no? Que basta que haya un rincón en el que no haya llegado la vacuna para que el virus haga de la suya y saque una variante nueva y nos reviente, ¿no? Exacto. Entonces, por eso ya muchos autores, muchos expertos en la materia ya están hablando de que este virus va a ser un virus endémico. Y nosotros pensando en la tercera dosis, y vemos como, por ejemplo, Israel, que fue el primer país en poner la tercera dosis y ha registrado en los últimos días el récord de contagios desde el inicio de la pandemia, que es para desmoralizarse, ¿eh? No, yo no creo que sea para desmoralizarse. Primero, se ha demostrado que las personas que están vacunadas tienen cierta inmunidad. Aún así, que te afecte la enfermedad, vas a luchar contra la enfermedad mejor que si no estuvieses vacunado. Es un ejemplo claro que nosotros hemos vivido en esta oleada. Luciano. En esta oleada, las personas vacunadas han luchado contra la infección muchísimo mejor que los no vacunados. De hecho, los que han ingresado en mi unidad, la mayoría, el 80%, eran personas no vacunadas. Y de las personas no vacunadas, tenían una evolución que era muchísimo mejor que en la primera oleada cuando no estaban vacunadas. Es decir, que yo creo que es
no cabe ninguna duda, y eso no hay atisbo, aunque pierda eficacia o que la vacunación es la única solución que hay hoy por hoy para el control de la pandemia. Por cierto, Luciano, el 80% de eso del que habla, algunos de los que no estaban vacunados, después de haberlo pasado mal ahí, ingresado en el hospital, ¿le dijo que estaba arrepentido? Todos los que no se han vacunado, cuando se ven muy malitos, se arrepienten y mucho, porque, a ver, es muy fácil cuando ves el toro de la barrera, es muy fácil de negarte a la evidencia, pero cuando ya lo tienes encima, pues, y de hecho la experiencia que nosotros tenemos particular, a lo mejor no es generalizada, pero yo te digo que la experiencia particular con personas que han estado aquí ingresadas, la mayoría se arrepienten de no haber tomado la decisión y te digo, la mayoría de los que no se vacunan no es porque tengan una conciencia o un conocimiento exhaustivo del tema, sino es porque tenían miedo a lo que pueda pasar, que puedan tener algún efecto secundario, que han oído o que alguien pues le ha contado, y entonces no se decide. No. Luciano, pues le agradecemos mucho que nos haya atendido. Luciano Santana, el jefe de sección de medicina intensiva del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Luciano, un abrazo fuerte, y por la parte que le toca, muchas gracias por el trabajo desarrollado durante estos meses de pandemia. Nada, a ustedes.